Merlin de Geoffrey de Monmouth. Merlín, el mago, mezcla de profeta y de salvaje criado en los bosques, al margen de toda sociedad, es fruto, al parecer, de la imaginación de Geoffrey de Monmouth, que alude a él en la historia Regum Britannia. Posiblemente este autor se basó en las leyendas locales y en algunos datos tomados del cronista Nennius, antes de Geoffrey. Ningún autor se ocupa del extraño personaje, o al menos ninguno le dedica especial atención. Por lo tanto, hay que aceptar que el imaginativo historiador es padre de muchos de los rasgos que caracterizarán al mago artúrico. Así, Geoffrey es el primero que habla del origen extraño de Merlín, hijo de un demonio y una mujer célibe según Geoffrey. Carlos Alvar, 1988. El comienzo de la historia antes de la concepción de Merlín. La plática en el infierno y las artimañas del diablo. Cuenta la historia en esta parte que el demonio se enfadó mucho con la visita de nuestro Señor al infierno, cuando sacó de ahí a Adán y a Eva y a tantos otros como quiso. Al verlo, los diablos sintieron un gran miedo y se quedaron admirados. Reunidos se decían: ¿quién es ese que puede más que nosotros, de forma que no hay nada que le impida hacer lo que desea? Nunca pensamos que pudieran hacer de mujer ningún hombre que se nos escapara y que no fuera nuestro, y éste nos maltrata. ¿Cómo ha nacido que no hallamos en él ningún pecado, al contrario de lo que ocurre en todos los demás hombres? A estas palabras contesta otro diciendo: Este nos dará la muerte, pues pensamos que valdrá más que nosotros. Acordaos de que los profetas dijeron que el Hijo de Dios vendría a la tierra a salvar a los pecadores, descendientes de Adán y Eva, y que se llevaría a cuantos quisiera. Nosotros fuimos a atormentar a los que así hablaban, y los maltratamos más que a todos los otros, aunque hacían como si no les molestara en absoluto el daño que les causábamos. Y consolaban a los demás pecadores diciéndoles que vendría a la tierra quien los liberaría. Así los decían los profetas. Y ahora lo tenemos entre nosotros y nos ha quitado lo que habíamos conseguido, sin que nadie tuviera derecho a reclamarlo. Y nos ha privado de todo lo demás, sin que sepamos cómo lo ha hecho. ¿No sabes qué hace que los laven con agua en su nombre? Lo hacen en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con lo que tendríamos que estar seguros de haberlos perdido. Y no podemos hacer nada contra ellos si no se acercan a nosotros por sus obras. De tal modo, ha reducido nuestro poder que nos lo ha quitado completamente. Es más, ha dejado ministros suyos en la tierra para que los salven, aunque hagan obras de las nuestras, si desean arrepentirse y abandonarnos, haciendo lo que sus maestros les ordenen. Los hemos perdido sin remedio. Les ha dado un buen alimento espiritual, el que ha venido a la tierra a salvar a los hombres, naciendo de mujer y padeciendo los tormentos del mundo sin que lo supiéramos, sin pecados de hombre ni de mujer. Lo descubrimos y lo hemos tentado de todas las maneras que hemos podido, después de probarlo sin encontrar en él la menor muestra de pecado. Se entregó a la muerte para salvar al hombre. Mucho debe amarlos quien sufre tan gran pena para quedarse con ellos, quitándonoslos. Y nosotros deberíamos esforzarnos mucho para evitarlo. Y que no se nos prive de nada que sea nuestro en legítimo derecho. Debemos ingeniárnoslas para obligarles a hacer obras de las nuestras de forma que no se puedan arrepentir ni hablar con los que les perdonarían. Todos están de acuerdo y dicen a la vez: lo perderemos todo, ya que puede perdonar los pecados hasta el momento mismo de la muerte del hombre, poniéndolo de su parte, aunque hagan lo que queramos. Los perderemos si se arrepienten, nos quedaremos sin nada.
Después de hablar un rato, afirman: los que nos han causado mayor daño han sido quienes anunciaron su llegada a la tierra. Son ellos los que nos han hecho el gran mal. Cuanto más lo anunciaban, más los atormentábamos, de forma que parece que se apresuró a venir en su ayuda, para socorrerlos de los tormentos que les dábamos. ¿Cómo podríamos hacer para conseguir un hombre que hablara, explicara nuestras razones, nuestras hazañas y nuestros asuntos, y que tuviera el poder como nosotros lo tenemos de conocer las cosas ocurridas, dichas y pasadas? Si consiguiéramos un hombre que pudiera hacerlo y que supiera esas cosas y que a la vez viviera en la tierra con los otros hombres, podría ayudarnos a engañar a los hombres, igual que los profetas nos engañaron a nosotros, haciéndonos creer que estaban de nuestra parte y nos advertían de cosas que jamás pensamos que pudieran llegar a ocurrir. Un hombre así diría las cosas que serían hechas y dichas cerca y lejos, con lo que los demás hombres le creerían sin dificultad. Si se consiguiera, sería un logro muy ventajoso. Toma la palabra otro diablo y dice: yo no puedo concebir ni engendrar en mujer. De no ser así, lo haría, pues conozco a una mujer que hace siempre lo que yo deseo. Entre nosotros, continúa, hay quien puede tomar apariencia humana y vivir con una mujer, pero debe hacerlo lo más secretamente posible. De esa forma podrán engendrar un hombre capaz de enseñarles a todos los demás. Muy necios son los diablos al pensar que nuestro Señor ignora sus propósitos. El diablo se propuso así engendrar a un hombre con sus conocimientos y su juicio para engañar a Jesucristo, hombre. Es fácil apreciar la maldad y doblez del diablo. Después de esta reunión, los demonios se marcharon decididos a obrar según lo acordado. El que había dicho que tenía bajo su poder a una mujer no tardó en ir a donde estaba. Se presentó a ella tan pronto como pudo y la mujer lo recibió de muy buen grado, dándole sus bienes y todo lo que tenía y dispuesta a hacer lo que el enemigo le pidiera. Esta mujer era la esposa de un hombre muy rico, que tenía mucho ganado y otras muchas riquezas. Tenían 3 hijas y un hijo. El diablo no se descuidó, sino que fue a los campos, decidido a engañar al hombre, porque le había preguntado a su mujer cómo lo podría hacer, y ésta le había contestado que no lo lograría de ninguna manera, a no ser que lo afligiera. Y si le quitas alguna cosa suya, se pondrá triste. El diablo fue a los campos en los que estaba el ganado y causó la muerte a una gran parte de sus animales. Cuando los pastores vieron que estos se morían en medio del campo, se sorprendieron mucho y acudieron a contarle a su señor la gran mortandad que había caído sobre sus animales. Al oír tal cosa, el buen hombre se preguntó admirado por qué morían y también se lo preguntó a sus pastores por si sabían algo. Le respondieron que no. Así quedó la cosa aquel día, y cuando el diablo lo vio afligido y triste por algo de tan poca importancia, le pareció que podría causarle un gran daño, entristeciéndolo más, para poder dominarlo mejor. Volvió al ganado y a 10 hermosos caballos que tenía y se los mató de una vez. Al ver lo mal que iba todo, se abatió y pronunció unas palabras insensatas que su tristeza le empujó a decir: pues dio lo que tenía y lo que le quedaba al diablo. Este se puso muy contento al saber que le había hecho semejante regalo y se esforzó en causarle mayores daños, de forma que no le quedó al buen hombre ningún animal vivo, y su tristeza fue aún mayor. Abandonó la compañía de las gentes y nada le interesaba. Cuando el diablo vio que lo había privado de la compañía de la gente, estuvo seguro de que haría en todo su voluntad. Luego fue a la cama en la que dormía su hijo, que era muy hermoso, y se lo estranguló, de modo que por la mañana lo encontraron muerto. Al ver que también había perdido a su hijo, el padre se despertó y maldijo su fe. En ese momento, el diablo, que no podía quitarle nada más, se alegró mucho.
hizo que la mujer por la que había ganado todo esto se subiera a un arca en la bodega, que colocara una cuerda en el techo, que se la atara el cuello y que después se tirara del arca, ahorcándose y quedando colgada y estrangulada. Fue hallada en tal situación el día siguiente por la mañana. Cuando el buen hombre se enteró de que también había perdido a su mujer, además de haberse quedado sin hijo, tuvo tan gran dolor que le sobrevino una enfermedad que le causó la muerte. Es así como obra el diablo con los que quiere dominar. Luego se puso muy contento y empezó a meditar de qué manera engañaría a las 3 hijas que habían quedado. Había un muchacho que hacía lo que él decía. Lo llevó en presencia de las jóvenes y empezó a tratar con una de ellas, dándole tantas vueltas con sus hechos y sus dichos que acabó seduciéndola, con gran alegría del diablo, que no se preocupa en ocultar sus victorias, al contrario, quiere que se vean bien para mayor afrenta. Hizo que se supiera lo ocurrido gracias a su intervención y fueron varios los que se enteraron. En aquel tiempo era costumbre que la mujer que era sorprendida en adulterio fuera entregada a todos hasta que se hiciera justicia con ella. Y como el diablo siempre quiere enfrentar a los suyos, dio a conocer este asunto. El muchacho huyó y la mujer fue apresada.